Hoy quiero hablar de la manipulación y de la brecha cada vez más grande que existe entre las palabras y los actos. Esta brecha se ve fomentada por la tecnología, que además es un tema recurrente mío, pero que es como la tecnología nos permite tener espacios donde mi comportamiento no se ve, donde yo puedo controlar, digamos, lo que muestro y puedo decir lo que me parece, acabo creyendo que esa es la realidad cuando el comportamiento muchas veces va por otro lado. En 1960, un antropólogo y teórico de la comunicación, Gregory Bateson, formuló la teoría del doble vínculo. Esta teoría venía a decir que existe una forma de comunicar en la que se dan dos mensajes. Por una parte, uno verbal y por otra parte uno comportamental, ¿no? Por ejemplo, cuando una madre le dice al niño eres lo más importante para mí o te quiero, pero a la hora del día a día o ignora al niño o no está nunca en casa o incluso le maltrata. Como el ser humano tenemos esta necesidad de aprender el lenguaje, necesitamos encontrar cierta coherencia entre las palabras y lo que designan. Además, un niño necesita creer que los padres son buenas personas y que van a estar ahí para él, que le cuidan y que se preocupan por él, ¿no? Estas dos motivaciones hacen que cuando el niño recibe ese mensaje contradictorio, te quiero, pero estoy viendo que no estás nunca en casa o que me ignoras o que estás todo el rato pendiente del móvil, por ejemplo, su cabeza se ponga en marcha para intentar encontrar una coherencia evitando cuestionar el lenguaje y cuestionar a los padres. Como esta solución es imposible, y esto es lo que venía a formular la teoría de estos psicólogos, antropólogos, es que al final el niño acaba encontrando una solución loca. Ellos asociaban esta forma de comunicar con el desarrollo de trastornos mentales como por ejemplo la esquizofrenia. Hoy en día en la sociedad existe un tipo de comunicación que me llama mucho la atención porque mucha gente comunica de esta manera ya y está basada en la comunicación no violenta, de la que no voy a hablar, me voy a centrar solo en un aspecto. Es una comunicación que parte de una buena intención, de una buena idea, digamos que es la idea de que si yo conozco la motivación o los motivos por los que el otro se comporta de determinada manera, si los conozco, entonces automáticamente mi empatía aumentará y mi comportamiento cambiará, ¿no? Y el conflicto se podrá evitar. La comunicación acaba funcionando de una manera que existe un conflicto y entonces las partes implicadas, en lugar de hablar del conflicto, empiezan hablando de cómo se han sentido, ¿no? Yo me he sentido así, yo me he sentido así. El problema de este tipo de comunicación y el motivo por el que no solo no funciona, está mi observación o mi teoría, sino que además nos pone enfermos, en este caso una especie de melancolía o de culpa o de la sensación de que estoy haciendo constantemente algo mal porque me siento mal, es que cuando yo hablo de cómo me he sentido y el otro habla de cómo se ha sentido, pasamos a un nivel distinto o sea, como se genera un problema nuevo, por decirlo de alguna manera, que es, ha habido un conflicto, pero además nos hemos sentido así. Es mucho más difícil resolver cómo nos hemos sentido, porque que yo me sienta de una determinada manera no solo puede tener que ver con el conflicto, sino que también tiene que ver con mi pasado, con mi personalidad, con mi sensibilidad, etc. Y por otra parte, esta comunicación se apoya sobre la creencia de que todo el mundo somos empáticos. Que si bien ya esto es un error, además en cada conflicto hay unos intereses que impiden muchas veces que yo sea empático, porque si yo quiero conseguir algo del otro, y ahí radica el conflicto, por mucho que lo entienda, sigo queriendo conseguir ese algo, ¿no? Entonces mi forma de actuar no va a cambiar, ¿no? Yo puedo entender al otro perfectamente, pero no cambiar mi comportamiento. Esto es especialmente perverso cuando se aplica en una organización, cosa que se hace, ¿no? Cuando este tipo de empresas muy frecuentes ahora que quieren vender que son estructuras horizontales, que no existen las jerarquías y que además implantan este tipo de comunicación,
en el que las personas se sienten al principio bien o sienten que están pudiendo expresar cómo se sienten, pero hay que percatarse si al final se resuelven los conflictos que realmente están sobre la base, ¿no? Porque en realidad no se trata de resolver cómo me siento, sino de resolver los intereses que mis intereses que me han llevado a tener un conflicto con determinada persona. Toda esta manera de comunicar tiene parte o sea, como visto en general, radica en nuestro pánico al conflicto, un pánico que cada vez es mayor, porque cada vez el conflicto está peor denotado, ¿no? Es algo que hay que evitar a toda costa. Hemos llegado a creer que el conflicto es lo malo, ¿no? O que todo lo que se asocia con conflicto es violencia. Y este es el doble mensaje, que cada uno tiene que lidiar con su negatividad o con sus problemas, ¿no? Esta forma de pensar actual, de que no debemos mostrar negatividad y de que debemos rehuir del conflicto o resolverlo de esta manera, que, repito, no se suele resolver, sirve a la sociedad porque hace que cada uno se trague, digamos, sus problemas y que, expresando cómo se siente, acabe acatando cosas que en realidad no quería acatar, pero pone enfermo al individuo. Así que yo abogaría más por un tipo de comunicación, por observar si hacemos esto, ¿no? Y cuando lo hacemos, porque además decirle al otro cuando quiero algo de él que me siento de determinada manera es una forma de manipulación, porque estoy pretendiendo que el otro cambie cuando sepa cómo me siento, en lugar de decirle dónde quiero que cambie y por qué quiero que cambie, ¿no? Que es una comunicación más directa, donde el otro tiene más clara y donde el otro sabe lo que yo espero de él, mientras que la comunicación doppelbind, doble vínculo, tiene este problema, que en realidad hay un bloqueo porque no sé cómo comportarme. Yo abogaría por la comunicación directa y por observar si comunicamos de esta manera, si de verdad resolvemos los conflictos y cómo nos vamos sintiendo.